Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué significa ecuanimidad. Ok, yo soy personalmente uno de los que facilita y enseña muchísimo este concepto. Y debo decirte que hay un video de 1 hora donde leo un capítulo de un libro que hice sobre la ecuanimidad. Es muy bueno, muy bueno, en serio. Humildemente te digo que es muy bueno porque doy muchos ejemplos, hay dibujos y todo eso, ¿ya? Pero obviamente no puedo resumir eso en este video, así que voy a hacer lo posible. Ecuanimidad es básicamente esto, es un estado mental luminoso que te facilita la capacidad de controlar tu mente. Eso es. Y como es un estado mental luminoso, es entonces un estado mental que se usa para iluminarte espiritualmente, para despertar espiritualmente, etcétera, todo eso. En todas las prácticas espirituales que hay y que son efectivas para el despertar espiritual, está involucrado la ecuanimidad. La mencionen o no la mencionen, pero siempre está ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque no puedes iluminarte sin usar una luz. ¿Cómo quieres, cómo quieres iluminar tus miedos, iluminar tu rabia, culpa y todo eso? ¿Cómo quieres borrar esa oscuridad de tu mente si no utilizas una luz? Necesitas utilizar una luz, ¿ya? Y esa luz es la ecuanimidad, ¿ok? Realmente el concepto es súper amplio. También la ecuanimidad como estado mental, a veces yo la describo como estado ecuánime simplemente, ¿ya? Y también la podemos describir como lo siguiente. Aparte de ser un estado mental luminoso, es un estado mental en el que simultáneamente no tienes deseo a nada en particular y todo lo que suceda no lo rechazas, no lo evades, no lo resistes. Y como no deseas nada en particular y no rechazas nada en particular, la mente vive en un estado de aceptación de lo que sea que esté sucediendo en la realidad. Ahí entonces eh, se puede vivir en paz, ¿ya? Se puede vivir en paz en ese estado de ecuanimidad. La ecuanimidad tiene también grados de intensidad. Hay un estado de intensidad súper, el más bajo de todo es justamente el de la aceptación. Un nivel mayor de ecuanimidad es el del amor y un estado y un nivel mayor todavía de ecuanimidad es un estado espiritual llamado paz, la paz. La paz es el estado mayor de ecuanimidad, es el más poderoso. De hecho, por ejemplo, Jesús tenía y vivía en un estado ecuánime de paz. ¿Ya? De hecho, cuando él hacía los milagros, lo que pasa es que él ya desde su estado de ecuanimidad, desde su estado de paz, transmitía esa ecuanimidad hacia otras mentes y así es como generaba en ellos los famosos milagros y las sanaciones y todo eso. ¿Te fijas? Entonces, la ecuanimidad está envuelta en todo lo que tiene que ver con la iluminación espiritual, siempre está ahí, a tal punto que yo en ese video de la ecuanimidad lo describo a veces casi como el santo grial de la evolución espiritual, porque sin eso no puedes avanzar, ¿ya? Pero ojo, ojo, porque esto funciona y se utiliza, lo sepas o no lo sepas. Si yo en realidad avancé bastante sin entender esto que te estoy contando, ¿ya? Entonces, resumiendo, el estado ecuánime o la ecuanimidad es un estado mental luminoso, es un estado equilibrado entre el deseo y la aversión, es un estado mental tranquilo, es un estado mental poderoso, porque puede producir hasta milagros, ¿no es cierto? Y es un estado mental esencial para el desarrollo espiritual. ¿Ok? Bueno amigos, nos vemos en un siguiente video. Un abrazo.